Niña negra. Es rechazada en escuela privada, pero gana demanda histórica. El portón de hierro forjado de la Academia Eastwood Hills se abría lentamente cada mañana como una promesa para quienes cruzaban su umbral. Todo en aquel lugar hablaba de prestigio, desde los setos milimétricamente recortados hasta los emblemas dorados sobre las puertas de roble. Fundada en 1893, su historia estaba plagada de apellidos que habían moldeado el país. Abogados de la Corte Suprema, senadores, herederos de fortunas ancestrales. Y detrás de cada uniforme azul marino con ribetes dorados, había una historia escrita con privilegios. Amara Davis tenía 9 años cuando su madre, Leticia, la llevó a ese lugar por primera vez. Era una mañana clara de otoño, y la brisa aún no enfriaba lo suficiente como para incomodar. Amara iba vestida con su mejor atuendo, blusa blanca de cuello redondo, una chaqueta gris que Leticia había planchado con esmero la noche anterior y una sonrisa nerviosa, apenas contenida. En su mochila de unicornio llevaba un cuaderno nuevo, un bolígrafo de tinta morada, y el deseo de pertenecer a un lugar que prometía un futuro diferente. Leticia sostenía en la otra mano una carpeta azul. Dentro estaban todas las pruebas que habían solicitado, calificaciones perfectas, 2 cartas de recomendación, la hoja de ensayo que Amara había escrito a mano y una impresión del correo electrónico de confirmación. La escuela ya la había preseleccionado. Faltaba solo un último paso, una entrevista informal y un recorrido por las instalaciones. Nada complicado, nada que pudiera salir mal. Pero apenas cruzaron la entrada principal, supieron que algo no estaba bien. La recepcionista las observó de forma extraña. No fue un gesto evidente, sino ese segundo extra en el escaneo visual, ese parpadeo contenido que decía, «No esperaba verlas aquí». Leticia lo notó. Lo había vivido demasiadas veces como para no leer el subtexto. «Buenos días, venimos por la cita con la directora Green. Amara Davis», dijo Leticia con tono amable pero firme. La recepcionista consultó su lista sin mucho entusiasmo. Tecleó algo en el ordenador. Murmuró, «Un momento, por favor», y desapareció por una puerta lateral. Amara, mientras tanto, miraba alrededor. Le fascinaban los vitrales en el techo, el piano de cola en el vestíbulo, los estandartes que colgaban de las paredes con nombres en latín. Quería preguntarle a su madre qué significaban, pero el rostro de Leticia estaba tenso. La niña optó por quedarse callada. Cuando la recepcionista volvió, su sonrisa se había evaporado por completo. «Lamento mucho la confusión, señora Davis, pero parece que ha habido un error. La directora no podrá recibirlas esta mañana. Y, de hecho, la vacante ya ha sido ocupada por otro estudiante. Hubo una reestructuración interna en el proceso». Leticia no parpadeó. «Eso es imposible. Recibimos confirmación. Aquí está el correo». Sacó la hoja impresa y la puso sobre el mostrador con la firmeza de quien no está dispuesta a dejarse arrinconar. La recepcionista la observó con una expresión vacía. De esas que se aprenden en talleres de manejo de situaciones incómodas. «Lo siento, señora. No puedo hacer nada al respecto». Leticia respiró hondo. Sabía lo que estaba pasando. Lo sabía desde que cruzó el umbral. Desde la primera mirada. Desde el momento en que Amara dijo su nombre con orgullo, y nadie pareció escucharlo. «¿No vas a entrar, mami?», preguntó Amara en voz baja. Leticia se agachó, la tomó del rostro con ambas manos y le sonrió, aunque por dentro se partía. «No, mi amor, pero eso no significa que te hayan ganado, solo que todavía no saben quién eres». Salieron del edificio sin que nadie se molestara en despedirse. Al cerrar la puerta del auto, Leticia no encendió el motor. Solo se quedó sentada. Tenía los ojos húmedos, pero no iba a llorar. No allí. No por ellos. Sacó el teléfono.
Abrió la carpeta de notas y escribió una frase en mayúsculas. Esto no queda así. Leticia Davis no era una madre cualquiera. Había sido asesora legal de la Unión Nacional de Educación. Había litigado casos de segregación encubierta, de fondos públicos mal distribuidos, de maestros suspendidos por enseñar sobre historia afroamericana. Tenía contactos, tenía experiencia, pero lo más importante, tenía rabia y sabía cómo canalizarla. En las siguientes 72 horas reunió un equipo. 2 colegas abogadas, una especialista en derecho constitucional y otra en protección de menores, se unieron de inmediato. Iniciaron una investigación informal. No era la primera vez que la Academia Eastwood Hills usaba excusas administrativas para rechazar a niños racializados. Pero esta vez dejaron huella. Con ayuda de una fuente interna, una exprofesora que había renunciado hacía meses por razones éticas, accedieron a documentos confidenciales, actas de reuniones del consejo escolar, correos internos y, lo más impactante, una grabación de audio en la que uno de los consejeros decía, con tono casual, «Hay que proteger el ambiente académico. Si empezamos a aceptar a cualquiera del sur de la ciudad, esto se nos llena de becados problemáticos. Y perdemos identidad». Esa frase fue todo lo que Leticia necesitaba. Reunió todas las pruebas, redactó la demanda y la presentó públicamente. No pidió una indemnización silenciosa ni un acuerdo por fuera de la corte. Quería justicia y, sobre todo, quería exponer el patrón. La demanda se viralizó antes de que llegara a manos del juez. Un periodista educativo del New York Beacon la compartió en su newsletter y luego fue tomada por medios nacionales. Las redes sociales se encendieron con mensajes de indignación, solidaridad y llamados a revisar los procesos de admisión en las escuelas privadas. El nombre de Amara comenzó a sonar más allá de su barrio. Incluso Oprah Winfrey la mencionó en una entrevista, diciendo, «Hay niñas que nacen para romper puertas, y Amara es una de ellas». Leticia recibió llamadas de todo el país. Familias con historias similares. Otras madres que temían denunciar. Exalumnos que recordaban incidentes aislados que nunca se investigaron. Las piezas empezaban a encajar, y la comunidad estaba mirando. Amara, mientras tanto, no entendía por qué la gente quería tomarle fotos, o por qué su madre estaba en la televisión. Pero entendía esto. No era culpa suya. Nadie la había rechazado por no ser suficiente. La rechazaron porque eran incapaces de verla. Y eso no era suyo. Era de ellos. Esa noche, antes de dormir, Leticia la arropó y le acarició el cabello. «¿Estás bien, mi amor?» «Sí, pero ¿puedo preguntar algo?» «Claro». «¿Vamos a ganar?» Leticia sonrió con los ojos llenos de fuego. «Ya estamos ganando». Pasaron apenas 2 semanas desde que la demanda fue presentada, pero la reacción fue como una ola rompiendo contra un muro demasiado antiguo. La Academia Eastwood Hills respondió con una mezcla de arrogancia y cautela. En público, emitieron un comunicado sobrio, sin disculpas, sin admitir errores. Solo una frase. Los procesos de admisión son complejos y multifactoriales. Pero en privado, los directivos estaban en pánico. No estaban acostumbrados a que alguien de fuera, y mucho menos una madre negra, los enfrentara con tanto rigor legal. El equipo legal de Leticia, sin embargo, estaba listo para una guerra. Cada documento fue cuidadosamente revisado, cada grabación autenticada, cada testimonio corroborado. Descubrieron patrones, porcentajes de admisión abrumadoramente blancos, cartas de recomendación ignoradas, niños con expedientes mediocres aceptados por legados familiares. Y también descubrieron aliados. Un exdirector de admisiones contactó al equipo de Leticia desde fuera del estado. Envió un correo con el asunto. Lo supe desde el principio. En él
Adjuntaba documentos confidenciales que mostraban cómo algunos postulantes eran marcados internamente con etiquetas como riesgo social, entorno no alineado o simplemente perfil complicado. Amara había sido marcada como bajo entorno estructural, una frase codificada para hablar de su vecindario, no de su inteligencia. La corte asignó el caso a una jueza afroamericana, con reputación de justa y severa. Durante las primeras audiencias, la escuela intentó retrasar el proceso con tecnicismos. Pero el caso ya no era solo legal, era simbólico. Las cámaras se apostaban cada mañana en la entrada del tribunal. Personas anónimas dejaban cartas en la oficina de Leticia. Mi hijo no fue aceptado, y nunca supe por qué. Gracias por alzar la voz. Estoy con ustedes. Amara volvió a clases en su antigua escuela mientras todo esto ocurría. Leticia intentó mantener la normalidad, pero la niña notaba que algo había cambiado. Sus profesores la trataban con una mezcla de respeto y miedo. Algunos compañeros le preguntaban si saldría en televisión otra vez. Otros simplemente le sonreían en el pasillo. Ella no entendía todo lo que pasaba, pero sabía que ya no era invisible. El juicio comenzó formalmente a los 3 meses. La defensa de la escuela era débil. Criterios internos, evaluación subjetiva, derecho privado de admisión. Pero cada argumento caía frente a las pruebas que Leticia y su equipo habían reunido. Cuando reprodujeron en la sala la grabación de aquel consejero escolar diciendo «Perdemos identidad si dejamos entrar a cualquiera del sur», el silencio fue absoluto. La jueza los observó con una ceja arqueada. Luego miró a Amara, sentada entre su madre y su abogada. La niña sostenía su cuaderno, el mismo que había llevado a la primera entrevista. Lo abría y cerraba, como si buscara respuestas en sus propias palabras. Los testimonios se sucedieron. Una exprofesora contó cómo su programa de estudios fue censurado por incluir historia de líderes afroamericanos. Un padre blanco admitió que su hijo fue aceptado sin pasar entrevistas. Una administrativa confesó haber recibido órdenes de alejar ciertos expedientes antes de que llegaran al comité final. Pero fue el testimonio de Leticia el que marcó un antes y un después. No se presentó como abogada. Se presentó como madre. Mi hija no es un caso. Es una niña con sueños, con miedo, con valentía. La humillaron frente a mí. Le cerraron la puerta sin decir por qué. Pero el silencio también discrimina. El silencio mata oportunidades, autoestima, futuro. Y este silencio, el de Eastwood Hills, tiene una historia muy larga. Hoy vinimos a interrumpirla. El jurado deliberó por menos de 48 horas. El veredicto fue unánime. La escuela era culpable de discriminación sistemática, racismo institucional y daño moral. La sentencia fue histórica. Indemnización a las familias demandantes, reformas obligatorias en su proceso de admisión, auditoría externa por 5 años y la creación de un fondo de becas supervisado por una junta diversa. Pero eso no fue lo más importante. La sentencia abría la puerta a una nueva jurisprudencia. Ya no se trataría solo de lo que las escuelas privadas podían hacer, sino de lo que debían evitar. Ya no bastarían los folletos de diversidad. Las acciones reales serían exigibles. Las puertas que se cerraban en silencio ahora tendrían nombres y consecuencias. El día que la sentencia fue leída, Amara estaba sentada en el mismo asiento del primer día. Cuando escuchó el veredicto, miró a su madre. ¿Eso significa que puedo ir ahora a esa escuela? Leticia le acarició la cabeza y sonrió. Puedes ir a cualquier escuela que tú quieras, mi amor. Pero ya no necesitas que ellos te digan que vales. Ya lo sabes. Amara no volvió a postularse a Eastwood Hills. En su lugar, fue aceptada en otra institución, pequeña, progresista, con un enfoque multicultural, donde la directora la abrazó el primer día y le dijo:
Aquí no tienes que luchar por pertenecer. Aquí ya perteneces. 2 años después, durante una feria educativa estatal, Amara presentó un proyecto de historia sobre mujeres afroamericanas que cambiaron el sistema desde adentro. Su exposición se titulaba Cuando una puerta se cierra, otra se construye. Al terminar, varios estudiantes se acercaron a ella para decirle que su historia les había inspirado. Y Amara, aún con trenzas, aún con su cuaderno de tinta morada, simplemente respondió: Yo no gané una demanda. Yo abrí una puerta, y esa puerta, desde entonces, nunca volvió a cerrarse igual. Si le ha gustado este relato, no olvide darle like y suscribirse para no perderse ninguno. De esta manera apoya mi contenido y me permite seguir creando más.